¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer video de comunicación católica de manera oficial. Ay, vaya, ahora sí hemos comenzado con todo. La verdad es que me da muchísimo gusto estar en contacto con ustedes. Sean ustedes bienvenidos, soy el catequista Jorge y bienvenidos a Comunicación Católica a través de nuestro canal de YouTube Comunicación Católica. Y también agradecer también a través de nuestro canal de Telegram, Formación de Catequistas, que por cierto hemos abandonado ya bastante tiempo nuestro canal de Telegram. No hemos subido ningún contenido y por lo tanto pues queremos pues prácticamente pues sí pues agradecerles a cada uno de ustedes como suscriptores de nuestro canal de Telegram. La verdad es que sí, la verdad, de verdad se merecen mucho más que un aplauso. La verdad es que de verdad muchas gracias por estarnos teniendo esa paciencia para poder continuar en nuestro canal de Telegram, pero sobre todo que nos han dado la oportunidad de poder pues visualizar nuestros contenidos, nuestros videos, que tampoco no son muchos, ¿verdad? Pero digo, tampoco no es como que seamos la gran eminencia, ¿verdad? Sí, tampoco no es como que seamos muchos, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, no es como que de verdad ahí tengamos una serie de cantidad enorme de videos, pero los poquitos que tenemos, de verdad, muchísimas gracias a nuestros queridos suscriptores de nuestro canal de Telegram de Formación de Catequistas. La verdad es que de verdad que Dios los siga bendiciendo. Y para quienes vamos a iniciar ahora sí de manera oficial, de manera ya, digamos ya esto ya es oficial, a través de nuestro canal de YouTube Comunicación Católica. Vaya que estuvimos batallando bastante porque teníamos por ahí algunos problemillas con la cuestión del nombre y con todas estas cositas que de repente por ahí se tienen en las redes sociales. Sin embargo, pues ya Dios sabe en qué momento se tienen que hacer las cosas, así que bueno, pues ya estamos aquí listos para compartir con ustedes, catequistas parroquiales, catequistas digitales, catequistas a distancia. Nuestra plataforma es Catequesis a Distancia a través de Comunicación Católica y bueno, pues vamos a compartir estos contenidos para la formación de nuestros catequistas y que bueno, pues lo que les vaya sirviendo, pues adelante, y lo que consideren ustedes que tenemos que mejorar, pues también estamos dispuestos y abiertos a los comentarios y a sus propuestas. Pero bueno, vamos a comenzar con un tema importante que es hablar, compartir con ustedes sobre lo que es en este caso cómo iniciarse como catequista, algunos elementos que son básicos, que son importantes, y de ahí pues para adelante nos vamos a seguir. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven ustedes? ¿Está excelente la propuesta, sí o no? Claro, por supuesto, gracias. Bueno, y bueno, si alguien dice no, la verdad es que yo de verdad no estoy de acuerdo y no me interesa, bueno, pues oh, caray, por Dios santo, hombre, ¿qué pasó con eso? Yo creo que aquí vamos a checar aquí con los que se están poniendo los efectos especiales. Nada que ver con eso. Bueno, pues vamos a compartir con ustedes la pantalla. Vamos aquí a ya a presentarles. Miren, ahí ya tenemos nosotros esta pequeña introducción que es importante, que es básica, porque muchas veces cuando no tomamos en consideración estos puntos que son importantes, pues en la práctica como catequistas, lo sabemos muy bien los que ya llevamos un poquito de recorrido, que bueno, pues a la larga pues pesan bastante, generan muchos problemas, porque no hicimos hincapié a estos puntos que son importantes desde que alguien tiene esta inquietud, desde que alguien pues tiene este llamado de Dios para poder compartir la fe a través de la catequesis, a través de la enseñanza, a través de la catequesis infantil, catequesis de adultos. Y bueno, por eso es que pues hemos subtitulado este pequeño tema, que es iniciarse como catequista. Es una pequeña orientación para comenzar nuestro recorrido de la fe, y esto ya de entrada nos dice muchísimo. ¿Por qué? Porque no es un camino académico, no es un camino digamos de una licenciatura,
sino un recorrido donde compartimos algo en común. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta, que hay palabritas que nos están imponiendo las nuevas corrientes ideológicas, como por ejemplo tolerancia. La mayoría de la gente dice pues tenemos que practicar la tolerancia, la inclusión, la equidad, y creo que también tenemos que tener cuidado nosotros como catequistas, porque creo que suena muy bonito, pero para nosotros que somos personas de fe, tenemos que entender que la palabra más adecuada sería la fe. Tenemos algo en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? Tenemos la fe. Y ya carecería de sentido decir la tolerancia, porque la fe nos permite poder ir más allá, descubrir el lado positivo que tiene la otra persona para caminar juntos, ir construyendo, ir participando de lo que tenemos en común, que es la fe en Jesucristo nuestro Señor. Por eso es que de alguna manera esto nos permite poder pues tener claro esa parte que es bien importante, ¿no? Ahora, uno de los puntos que es importante es que nosotros tenemos que tener muy claro es que en esta pequeña introducción, el papel del catequista, pues por supuesto que es fundamental en la formación humana, pero también en una formación espiritual. Los catequistas tenemos que tener muy claro que no se trata solamente de acompañar, porque a veces creemos que solamente nos limitamos a enseñarles enseñanza o doctrina de la Iglesia Católica, las oraciones, el encuentro, los temas, sino que también juega un papel importante en nuestra ayuda en su formación humana, porque recordemos que estamos tratando con seres humanos. Yo creo que una de las malas prácticas, la mala praxis que se ha generado también a lo largo de los años dentro de la catequesis infantil, es que en muchas ocasiones nos deslindamos de esta parte porque decimos la mayor educación la tienen que recibir en sus casas los niños, los jóvenes, nosotros no tenemos por qué educarlos, pero entonces estaríamos ya de alguna manera fragmentándonos. Y creo que en algo que nos queda muy claro es que en esta misma semana que estamos, hoy es 16 de octubre del año 2025, curiosamente el martes de esta semana, la lectura del Evangelio de Lucas, donde Jesús hace referencia a que el ser humano no puede estar dividido de su parte interior con la parte exterior. Lo querían ver de esa forma los fariseos, y por eso Jesús los critica y les dice: ¿qué les pasa? No puede estar separado. Lo que hay por dentro es lo que hay por fuera, y lo que se manifiesta por fuera pues es lo que hay por dentro. Entonces a veces nosotros queremos de alguna forma tratar de aceptar estas palabras modernas que nos hacen creer que lo que se está diciendo es verdad. En este caso me hace recordar un ejemplo muy sencillo. Estaba yo la vez pasada echando cotorreo con alguien, y de repente por ahí yo entraba iba a entrar a un cuarto y la persona iba detrás de mí, y entonces agarro y le digo: ¿sabes qué? De la puerta para afuera soy Jorge, pero de la puerta hacia adentro pues yo ya no soy Jorge, soy una chica guapa. Y se me queda viendo bien extraño, me dice: ¿qué te pasa, no? Y la verdad, sí, de verdad, en serio, se me quedó viendo bien extraño, así como que sí, la verdad, así como que qué rollo, ¿no? Entonces resulta que le digo: ¿sabes qué? Así de ridículo es lo que acabo de decir, cuando a veces dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado que dice algún sacerdote católico romano, verdad? O sea, a veces nos ha pasado. Ay, qué rico. Es que con la sotana y con el alba soy sacerdote dentro del templo, pero ya en la calle soy como cualquier persona, igual que los demás. Entonces, no podemos separar una cosa de la otra. O sea, es sacerdote en la calle, afuera, en el transporte público, es ama de casa, es trabajador, es albañil, no se separa, no se divide. Entonces, cuando nosotros como catequistas creemos que nada más nuestra función es entretenerlos, porque también
una de las cosas y muy importantes que deben de considerar quienes van a iniciarse como catequistas es que tampoco se trata de entretener a los niños, no somos una instancia infantil, no somos una guardería, que sería la palabra correcta, y aunque siempre lo decimos, en la práctica también lamentablemente muchos catequistas se comportan como si fueran sus centros de catequesis, sus parroquias, como guarderías donde solamente los niños, como si se tratara de una situación donde los niños, como no tienen un espacio y un lugar en su casa, pues los papás los mandan el sábado o el domingo o entre semana a la catequesis. Y es ahí donde tenemos que empezar a entender que cuando ya empiezas a querer vivir esta vocación de ser catequista, nunca se te olvide que tu misión es importante en el sentido de que estás formando a una persona en el contexto humano, le vas a dar estas herramientas que va a poder utilizar para poder ocuparlas en la sociedad donde vive, donde se desarrolla, donde se desenvuelve, en la casa, en la escuela, y también en este caso, pues obviamente la parte espiritual. Recordemos que, pues digamos que si vamos a uno de los misterios de gozosos donde Jesús se va al templo, nos dice el Evangelio de Lucas que Jesús regresa con su mamá María y con José a crecer en sabiduría, en cuerpo y en alma, ¿no? Es la parte mental, la parte espiritual, la parte física. Entonces esa es una de las características importantes y de las funciones de los papás hacia los hijos. Pero nosotros como catequistas, digamos que a lo mejor ya no nos metemos en la parte física, pero sí va a ser fundamental que nosotros también, en la medida de lo posible, los encuentros espirituales van a ayudar a que la persona también se forme de manera humana. Porque si no, pues entonces ya estamos fallando como catequistas y ya nuestra misión no va a ser completa, ¿sale? ¿Vale? Por lo tanto, entonces, creo que somos facilitadores, la palabra que podemos utilizar también y que muy pocas veces se puede mencionar es que un catequista es un facilitador. Más adelante vamos a entender por qué somos facilitadores. En algunas ocasiones va a ser muy común por la estructura que tienen los niños o los jóvenes que, como acuden toda la semana a la escuela, a veces también a los catequistas nos suelen decir maestros, ¿no? Maestra, maestro. Sin embargo, si nos vamos a poner a pelear o a detenernos con el tiempo, no soy maestro, que no soy maestra, que soy catequista, sí, pues sí vamos a desperdiciar nuestro tiempo valioso. Entonces habrá otros momentos donde les podamos explicar y bueno, pues ya será otra historia, ¿no? Pero en este caso, otra de las cosas que ahorita me vino a la mente, perdón por salirme un poquito del tema, pero también a veces cuando somos hombres, cuando somos varones, llegan y los niños nos dicen catequisto, ¿no? Hasta los propios padres de familia nos dicen catequisto. ¿Cómo está usted, catequisto? Y ahí sí, de repente, por esta cuestión del lenguaje inclusivo, que hoy tenemos estas corrientes ideológicas, pues yo sí les aclaro y les digo, no, soy catequista. Si ustedes se dan cuenta, ahí en la pantalla, ahí dice catequista Jorge. ¿Se dieron cuenta? La parte de abajo dice catequista Jorge. No soy catequisto, porque luego también de repente tenemos compañeritos catequistas que son varones y dicen soy el catequisto. No eres el catequisto, eres el catequista. Seas hombre o seas mujer, la palabra correcta es catequista. Y entonces, como somos también facilitadores, nosotros vamos a tener que ayudarlos precisamente a poder tener esta espiritualidad y esta formación humana. A veces de manera muy chistosa, un poquito para motivar a los niños cuando inician este camino. Les decimos que nosotros somos los que ya tenemos experiencia y a nosotros nos toca enseñarles a ellos y ayudarlos a crecer, y que ellos tienen todo este año, 2 años o 3, los que vayan a estar en la parroquia, para poder equivocarse, para poder tener dudas, para poder cuestionar, y que nuestra chamba de nosotros es ayudarles y facilitarles este camino. No que lo hagamos nosotros por ellos, sino que nosotros ya hemos recorrido ese camino y esa es nuestra función. Y esto es muy importante que lo tengamos muy claro como
catequistas que somos facilitadores de qué, de la enseñanza de la doctrina cristiana. Y esto es muy importante porque más adelante lo vamos a reafirmar, es la parte cristiana, no vamos a enfocarnos en nuestra vida personal, no vamos a enfocarnos en la vida de los vecinos. Es cierto que a veces en el ambiente social, en el ambiente pues de la vida cotidiana, pues hay muchos padres de familia que nos ubican y que pues bueno, a veces cuando ya nos ven dicen, yo no quiero que mi niño o mi niña se vaya con tal catequista, con ese catequista, con esa catequista, porque la conozco, porque lo conozco. Y bueno, pues en este caso a veces muchos por eso se detienen. Muchos dicen, yo por eso no quiero dar catecismo porque me van a empezar a juzgar, me van a empezar a decir, ¿quién soy yo para poder hablar de Jesús? Pues claro, ninguno somos dignos de hablar de Jesús, pero creo que en este caso, en primer lugar, tenemos que tener claro que la enseñanza que nosotros compartimos es lo que hizo Jesús por nosotros. Y obviamente si nosotros nos predicáramos a nosotros mismos, tampoco fuéramos cristianos, ya hubiéramos fundado nuestra propia iglesia, nuestra propia religión, y los dioses de esta religión fuéramos nosotros. Y hay muchos catequistas que de repente tienen esas ideas también equivocadas de que los catequistas tienen que ser perfectos, que lo vamos a ver más adelante, y no, debemos de tener muy claro que lo que vamos a compartir con los papás, lo que vamos a compartir con los niños, con los jóvenes, es la enseñanza de Cristo. Por eso no tenemos que tomarlo personal jamás, En la experiencia de la pastoral, es una realidad que hay catequistas que no son cristianos o no son cristianas y lo toman personal, ¿no? Forman un cártel dentro del grupo de catequistas, forman un sindicato de catequistas y se vuelven pesadas esas personas, generan un ambiente pesado y no se convierten en auténticos facilitadores de la fe, sino que ponen cargas pesadas a los papás, ponen cargas pesadas a los niños. No me refiero a que no se tenga una estructura o un programa de catequesis, sino que a fuerzas hacen berrear a los papás y a los niños y les hacen la vida de cuadritos. Yo recuerdo que en un centro de catequesis hubo una vez una catequista que de verdad se pasó de lanza. Sí, la verdad es que sí se pasó de lanza. Sí, de verdad. Se pasó de lanza porque a los niños de 8 años de edad les hizo un examen de 100 preguntas. Sí, la verdad es que sí. Exactamente, la verdad sí. Sí, la verdad sí, no, sí se manchó. Sí, la verdad sí se manchó, la verdad es que, y lo hizo a propósito porque estaba enojada la persona, se enojó y dijo, ahora me desquito con estos niños y le hago un examen de 100 preguntas para reprobarlos, y los que trataron de responder como pudieron, la verdad es que les rompió el examen, terrible, se los rompió. Sí, la verdad es que eso suele pasar, sí. Yo espero que en la mayoría de los centros de catequesis no, pero sí suele pasar. Entonces no les voy a hablar yo con mentiras, yo no les voy a decir, ay, pues sí, somos seres humanos y en este ambiente humano pues hay de todo un poco, ¿no? Y dentro de la catequesis, pues obviamente no es ajeno a esta realidad. Por eso es que entonces nosotros, nuestro objetivo más importante es enfocarnos en lo que Jesús enseña y qué es lo que nosotros vamos a compartir, ¿sale? ¿Vale? Por eso es que el catequista, dentro de esta enseñanza cristiana que hace a los catequizandos, pues es muy importante su acompañamiento en este proceso de crecimiento en la fe. Y el acompañamiento tiene que ser de manera física, tiene que ser de manera también en muchos aspectos, en el ambiente, en el estar presentes como catequistas. También suele pasar que en muchos centros de catequesis, los catequistas o las catequistas, pues resulta que pues no están en la misa dominical cuando los niños acuden a vivir la fe en comunidad. Hay catequistas que, por ejemplo, de vez en cuando van a dar catecismo cuando se les antoja, no se comprometen
Y a veces, por ejemplo, cuando son retiros que son importantes para los niños y para los papás, tampoco están presentes los catequistas. Entonces hay muchas actividades donde los catequistas, los niños no van a vivir la fe a través de una enseñanza, sino a través de la propia experiencia que van teniendo a través de la propia experiencia espiritual. Por ejemplo, una de las cosas que yo como catequista critico bastante fuerte es que en Semana Santa es una semana importante para nosotros los cristianos. Y lamentablemente hay centros de catequesis que las catequistas, como les encanta irse en Semana Santa a la playa de Huatulco, a Xcaret, a Cancún, se van a cotorrear. Por eso dicen, no vamos a organizar nada para Semana Santa, pobrecitos niños, ya los tenemos hasta acá cada 8 días y pues hay que dejarlos descansar. No, ¿por qué? Porque a final de cuentas, como hablamos de un proceso de formación, los niños al final, cuando los acompañamos, ellos también van viviendo al natural todos esos momentos importantes que le dan sentido a lo que nosotros realizamos en la Iglesia Católica. La Semana Santa es una fiesta importante para nosotros, los católicos cristianos. Son experiencias que nos permiten fortalecer más nuestra fe. Es cuando en Jueves Santo se instituye la Sagrada Eucaristía. A través de la cruz, el Viernes Santo, Jesucristo derrama su sangre por nosotros, pero el día domingo resucita, que es la base de nuestra fe, dice San Pablo, que dice en sus cartas, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, por eso es que el acompañamiento con ellos juega un papel importante. Ciertamente, cuando tenemos catequistas que no se han preparado de manera consciente, catequistas que pues tienen un concepto erróneo sobre lo que implica ser catequista, pues no van a entender esto. Por eso es que nosotros aquí estamos luchando por dar una formación adecuada para poder entender qué implica mi función como catequista. Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta que hay momentos en los que nosotros los catequistas tenemos que estar presentes. Buscar esos espacios como el miércoles de ceniza para estar con ellos, para ayudarlos a tener una oración de penitencia, de reflexión. O sea, son muchas cosas que tenemos que tener claro sobre este acompañamiento. Por eso es que cuando nosotros buscamos que lo ideal es una misa dominical especial para los niños del catecismo, pues se trata de eso, de un acompañamiento. Y en la realidad pueden existir algunos párrocos, porque pues también es parte del camino que recorremos. Pueden haber algunos párrocos que pues la verdad es que no les interesa este acompañamiento, ven como algo innecesario, ven como algo que es una pérdida de tiempo, porque voy a estar celebrándole una misa especial a los niños del catecismo. ¿Para qué los tenemos aquí en el jubileo, en la Semana Santa? Pobrecitos niños, pobrecitos papás. Y pues bueno, pues a veces ese tipo de párrocos se la pasan diciendo que no sirven de nada muchas cosas, pero pues no te proponen tampoco nada. O sea, no se involucran en decir, bueno, pues no van a tener esto, pero yo les propongo esto y van a ver que con esto podemos acompañar a los niños y a los papás. Pues no lo hacen. Entonces creo que también es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y por ejemplo, esto también nos tiene que llevar a que pues es importante que nosotros pues no dejemos a un lado el acompañamiento, ¿no? Y por lo tanto, entonces, en este crecimiento, ser catequista pues es una vocación. ¿Qué quiere decir la palabra vocación? A mí me gusta mucho el término que dice vocare, es decir, llamado a una misión, ¿sale? ¿Vale? Que requiere precisamente dedicación. ¿Por qué requiere dedicación? Porque una de las cosas importantes es que los catequistas pues tienen que organizar su vida, su trabajo, su vida familiar, y en esa organización estructurarse. Es muy importante cada semana preparar sus encuentros. El día de hoy no vamos a platicar sobre cómo preparar los encuentros. Yo sé que muchos de ustedes ya saben preparar encuentros, ¿verdad? Ya saben ustedes. Oh, sí, en serio, de verdad, sí, no es burla, de verdad, en serio, ustedes ya saben preparar sus encuentros, pero creo que también hay algunos catequistas que a lo mejor se están iniciando y pues no saben cómo hacerlo, pero lo vamos a ver en el siguiente video que vamos a compartir con ustedes. Y bueno, pues en este caso
requiere también esta parte de dedicación. Nunca se les olvide porque preparar sus encuentros, porque si hay catequistas que de verdad improvisan. El problema no está en el itinerario, no está en el libro. Cuando tenemos un itinerario donde son preguntas y respuestas y actividades que pareciera que son muy elementales y muy básicas y que pues no requiere que preparemos el encuentro, pues es el peor error que puede cometer un catequista. Porque si nosotros no preparamos el encuentro con la oración, con lo que es en este caso la dinámica, el juego de integración, el juego de reflexión, el juego de enseñanza, bueno, pues entonces ahí es donde ya el encuentro pues no tiene ningún sentido para el niño. Entonces, en esta parte, por eso es que requiere que la catequista, que quien quiera iniciarse como catequista, tenga un día especial para preparar su encuentro. Y sobre todo también necesita un lugar especial para tener su material, que es, ahorita vamos a ver qué materiales elementales se necesitan, para que de esa forma pues también le vaya dando seriedad a lo que está realizando. Pero también implica que se necesita muchísimo amor. La palabra amor en la parte hebrea, a mí me gusta cómo lo define el Papa Francisco en el documento de la familia que se llama Amoris Laetitia, que dice que el amor se entiende en el término hebreo como hacer el bien. Entonces, si te vas a iniciar como catequista, lo primero que debes de tener claro es que tu función es hacer el bien. No debes ser perverso, como decía la lectura de este lunes, que pasó de esta semana que les digo, que también Jesús en el Evangelio de Lucas dice, no sean perversos, o sea, no busques o tomes como pretexto la palabra de Dios, la enseñanza de la catequesis, para desquitarte o vengarte de tal fulano, vengano de la familia tal, porque a veces suele pasar esas realidades de la vida. Por eso es que el elegir ser catequista es tratar de hacer el bien. Y por lo tanto esto nos tiene que llevar a un profundo compromiso con la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. Vayan y que todos sean mis discípulos. En este caso, la intención de la catequesis infantil, la catequesis, la enseñanza, es que las personas pues seamos esos discípulos de Jesucristo nuestro Señor, que formemos esa comunidad. ¿Sale, vale? Por eso es que esa es la vocación, la misión de la iglesia. Entonces, y por eso es que de alguna manera es importante que consideremos algunos elementos para iniciarnos como catequistas. De manera muy general, ¿qué es un catequista? Ahorita nos vamos a meter con los documentos de la iglesia, porque esto es algo muy básico. Lo vamos a ver mucho más adelante con mucho más calma. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un catequista es una persona. Eso nos debe de quedar muy claro, y dicen ustedes, ¿y eso qué tiene de extraordinario? Que sea una persona, ni modo que sea un extraterrestre, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? No, pues claro, por supuesto que es una persona, es un ser humano. ¿Qué significa esto de ser una persona? Obviamente que es alguien que tiene carácter, que tiene temperamento, y esto es otra de las cosas bien importantes que a veces no nos queda claro. Un catequista no es un ángel que bajó del cielo o por ejemplo que tiene alitas, sino que es simplemente una persona. ¿Qué implica la persona? Todo lo que es un ser humano, que tiene virtudes, que tiene características especiales, que tiene cualidades, que tiene también defectos, que también dice por ahí una canción que cantaba por ahí don Chente Fernández, que decía que soy en verdad una marioneta. Bueno, ahí le dejo porque como esto lo vamos a compartir en YouTube, pues hoy en día ya también nos pueden meter ahí por ahí una sanción por derecho de autor, ¿no? Entonces, pero dentro de esta canción que dice que sabe pues que es una persona, que sabe reírse, que sabe entristecerse, que se enoja, entonces a veces el catequista va a estar triste, a veces el catequista va a estar enojado, a veces el catequista va a estar feliz, a veces el catequista va a estar preocupado, a veces el catequista va a estar angustiado, a veces el catequista va a estar cansado, a veces el catequista va a estar motivado. Entonces eso es algo que nos debe de quedar claro porque a veces en estas frases que cotidianamente escuchamos en el mundo, es que no le queda porque está cerca de Dios. Por ejemplo, le suele pasar mucho con el sacerdote de la parroquia,
de tu parroquia, a lo mejor un día está enojado y dice la gente, es que no le queda porque es cura, ya sabe que no se debe de enojar. O sea, entonces lo primero que nos debe de quedar claro es que el catequista es una persona, ¿sale, vale? Sin embargo, esta persona pues tiene que enfocarse siempre, pedirle ayuda, asistencia al Espíritu Santo, ¿sale, vale? Creo que entonces ya no se nos está tratando de entender que cuando te inicias tú como catequista tienes que acercarte más a la oración. Por eso es que uno de los requisitos que sería fundamental no perder de vista es que los catequistas tengan sus sacramentos de iniciación cristiana, es decir, bautizados, que tengan la confirmación y sobre todo que participen del sacramento de la Sagrada Comunión y de la confesión, porque evidentemente son sacramentos, sobre todo la comunión, que nos permiten fortalecer más nuestra espiritualidad y estar más llenos del Espíritu Santo. Por eso es que si no tenemos uno de los sacramentos, pues estamos mancos. No se trata de ser discriminatorio, no se trata de que es que no son inclusivos, no. Es que no estamos hablando de una cosa, cualquier cosa, estamos hablando de un proceso de fe. Por eso es que es muy importante que como catequistas, ojalá que en tu centro de catequesis tengan un día a la semana para reunirse, para hacer oración, para una celebración eucarística, para poder participar siempre de la Sagrada Comunión. Porque lo que hace el catequista pues es transmitir, es compartir, es enseñar, obviamente la fe cristiana. No enseña lo que decíamos hace un rato, las películas que están de moda, sino más bien está compartiendo también la fe. Y por lo tanto entonces esto facilita el encuentro con los fieles que quieren conocer a Jesucristo nuestro Señor. Por eso el catequista tiene que ayudar a comprender y a vivir bien el mensaje de ¿cuál? Del Evangelio, de la buena noticia. Por lo tanto entonces creo que el catequista no es solo, no imparte conocimientos, ¿sale? No es que solamente imparta conocimientos, sino que también es un testigo de la fe y un guía espiritual. Entonces el catequista es también aquella persona que bueno pues ha tenido la oportunidad de poder tener esta experiencia con Dios. ¿Cuál es tener esa experiencia con Dios? Cuando nosotros ya pues vamos a la iglesia, cuando vamos a misa, cuando por lo menos nos hemos preparado un poquito en algún curso bíblico, porque luego de repente si hay personas que no van a la iglesia, que no van a misa, que no se pueden confesar, que ni les interesa la fe católica, pero van por una cuestión de hobby, porque sí hay catequistas que van por hobby, porque no tienen nada que hacer en su casa, porque no hay nada interesante en su comunidad, pues obviamente ahí no podemos hablar de que sean estos catequistas, ¿sale, vale? Sí, la verdad es que no son catequistas. A lo mejor están haciendo una actividad altruista, pero no tiene nada que ver con una cuestión de catequesis. Y vaya que hay muchas parroquias que a veces sí hacen uso de personas que la verdad es que no han tenido esta experiencia con Dios y que lamentablemente pues nada más van y pues dan su catecismo y así como vinieron se van. Es más, ni siquiera se quedan a las reuniones mensuales, ni siquiera quieren quedarse a una formación de catequistas, ni siquiera van a una formación diocesana. Ellos dicen yo ya cumplí, vienen a dar catecismo, yo ya me voy y pues lamentablemente cuando se dan ese tipo de prácticas pues la persona genera un ambiente donde no está presente Dios y donde a veces están siempre en pique, siempre se están peleando las catequistas y a veces un ambiente muy pesado. Créanme lo que es terrible cuando en muchos centros de catequesis se vive esa realidad. Por eso es que si te estás iniciando como catequista tienes de alguna forma primero que haber sido testigo de la fe. A veces muchos niños, por ejemplo, suele pasar que gracias al proceso de la catequesis, que iban a misa cada 8 días, al principio no iban tan de buenas, pero ahora ya lo ven como algo importante y de repente se acercan y dicen, jóvenes, yo quiero ser catequista. Entonces ahí ya es diferente porque ya ya se convirtieron en testigos de la fe y bueno, pues con el paso del tiempo, conforme vayan avanzando y llevando formación, pues van a ser también estos guías espirituales. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del catequista? Bueno, una de las cosas que a lo mejor no mencionamos por acá, pero creo que no se necesita ser una persona estudiada, por decirlo de esa manera, con el lenguaje común,
No se necesita para ser catequista, no se necesita en este caso que tenga una licenciatura. Vamos a ver más adelante cuáles son esos requisitos, ¿verdad? Pero partiendo de las responsabilidades del catequista, lo primero que ya decíamos hace un momento es enseñar la doctrina de la iglesia de manera clara y precisa, ¿sale, vale? Y para poder enseñar la doctrina de la iglesia de manera clara y precisa, yo sí les recomendaría a ustedes como catequistas que se están iniciando, que tienen que tener dos documentos muy importantes de entrada, que son fundamentales, que son el principio de toda formación dentro de la catequesis, que es en primer lugar su catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo voy a saber qué dice la Iglesia sobre la confesión? ¿Cómo voy a saber qué dice la Iglesia sobre la primera comunión, sobre, por ejemplo, la familia, sobre lo que es la confirmación, el bautismo? Pues por eso es importante que tenga yo ya de entrada mi libro del Catecismo de la Iglesia Católica. Y créanme lo que si hay algún catequista que nos está acompañando, bajita la mano, sin llegar a pelear, vaya y pregúntele a sus compañeros catequistas si tienen el Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, van a entrar en pánico, van a decir, oye, ¿tienes el Catecismo de la Iglesia Católica? Sí, van a decir, oye, Sí, van a decir, no, la verdad es que no lo tengo, qué feo, ¿verdad? Y lo ideal es que ningún catequista debe de faltarle este libro tan importante que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Evidentemente no va a sacar el libro y se lo va a leer completo a los niños, pero cuando prepare su encuentro ya no va a hablar de lo que él piensa, porque ese es otro de los errores de los catequistas, que damos nuestra opinión. Damos lo que nosotros creemos, que consideramos que es, y no lo que la Santa Doctrina de la Iglesia nos enseña. ¿Qué encontramos en el catecismo? Pues también fundamentado en la Sagrada Escritura. Por eso es que otro de los libros importantes, que es el más importante, pues es la Sagrada Escritura. Es el caballito de batalla, créanme lo que quisiera más tiempo yo, pero a veces no quiero hacer pesado este video. Pero muchos catequistas ni siquiera llevan la Sagrada Escritura cuando dan catecismo. Como los itinerarios ya salieron con esta parte de que pues ya se puede, ya viene el texto bíblico en el libro, pues ya los catequistas ni siquiera llevan la Biblia, se han vuelto catequistas huevones. Y a veces yo no sé si sean huevones o definitivamente no saben ni siquiera qué es la Sagrada Escritura. Y ahí es donde viene el problema y viene la bronca existencial. Porque entonces, ¿de dónde vamos a partir si no tenemos la palabra de Dios y si no tenemos el catecismo de la Iglesia Católica? Por eso es que creo que catequistas, si tú te vas a iniciar, consíguete tu catecismo de la Iglesia Católica, acude a tu parroquia, acude a tu librería católica más cercana. Y bueno, pues adquiere tu catecismo de la Iglesia Católica. Hoy ya es mucho más fácil, si no lo puedes pedir por Amazon, no me está pagando, pero bueno, pues ya tan siquiera... pues ya le estoy haciendo una propaganda, ojalá me pueda subir, me pueda monetizar, ¿no? Estoy cotorreando, no se preocupen, ¿cómo creen que me van a monetizar, verdad? Sí, no. O por ejemplo, en este caso en Mercado Libre, ¿no? Pues obviamente Mercado Libre, pues vayan y pues ponle ahí Catecismo de la Iglesia Católica, si es que hay gente que tiene pretexto y dice, ay, es que ¿cuándo lo voy a comprar? Pues hoy en día ya es mucho más fácil. Y también, obviamente, tenemos en este caso el directorio de la catequesis, ¿no? Creo que eso es algo también muy importante, pero yo me enfocaría en que, bueno, son dos documentos importantes, aparte del magisterio de la iglesia, que son pues los documentos de los papas, las cartas de los papas. Yo les decía, por ejemplo, si vamos a hablar de la familia, pues el mejor documento es de Juan Pablo II, Familiares Consortio, o del Papa Francisco, Amoris Laetitia, ¿no? O por ejemplo el caso de llamado a la santidad del Papa Francisco, ¿no? Queremos hablar un poquito de lo que es la santidad en la Iglesia Católica, pues ahí está el otro documento de Laudate el Sultate, ¿no? Creo que se llama la encíclica, el documento, y bueno, pues entonces pues es lo que nosotros enseñamos como catequistas. Por eso es que no vas a poder tú dar un catecismo, no vas a poder dar un tema. Por ejemplo, vas a hablar sobre la creación, pues tienes que consultar el Catecismo de la Iglesia Católica, tomas la guía de tu libro del itinerario, porque hay muchos itinerarios que tienen guía del catequista, y obviamente el libro del niño del catecismo. Entonces esto va a ser muy importante para
para poder enseñar, y eso es parte de la responsabilidad, ¿no? También es dentro de la responsabilidad del catequista acompañar y a guiar, en este caso, a los catecúmenos en su camino de la fe. ¿Quiénes son los catecúmenos? Esas personas que no tienen los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? Pues es el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Entonces, una persona que no tenga los sacramentos de iniciación cristiana es un catecúmeno. Cuando se acercan estas personas para recibir estos sacramentos, pues es precisamente acompañar. ¿Por qué se dice acompañar? Porque es alguien que probablemente nunca ha llegado a la Iglesia Católica, o probablemente sí, pero como no le genera ya interés de tener los sacramentos, pues no ve maravilloso la misa dominical, no ve extraordinario comulgar. Entonces esto se vuelve un poquito más difícil para los catequistas, porque es insertarlos en la vida en comunidad y no nada más enfocarnos en cumplir con los requisitos que manda una diócesis, porque a veces los catequistas nos hemos quedado que si la diócesis nos pone estas rúbricas como en la liturgia, que le llamamos liturgia cuando cumplimos las normas o las rúbricas que nos marcan pues obviamente los libros o el misal romano, y ya con eso creemos que estamos hablando de liturgia. Entonces, a veces cuando se dice acompañar a los catecúmenos por el hecho de que cumples las normas o las rúbricas del proceso o de las ciertas etapas que se deben de hacer ciertos ritos en el catecúmeno, en el que apenas va a recibir el bautismo, bueno, pues pensamos que eso es acompañar, y pues no solamente es eso. Creo que en nuestra diócesis, que nosotros, en la cual pertenecemos, que es la diócesis de Teotihuacán, pues estamos en esta celebración de los 500 años de la evangelización. Y así como en ese momento el mayor desafío para los evangelizadores fue el lenguaje, pues hoy también en el siglo XXI nos estamos enfrentando a este desafío del lenguaje de los no creyentes o de los católicos no creyentes. Y en este caso, hoy más que nunca, mucha gente es catecúmena, no está bautizada, pero durante su vida ha acudido a la iglesia, ha ido a misas de bautizos, ha participado del sacramento del matrimonio. Es más, me atrevo a decir que por ahí, lamentablemente, ha sido padrino o madrina de algún sacramento sin haber sido bautizado, porque eso pues también suele pasar, lo tenemos que decir lastimosamente, y ni modos, ¿verdad? Sí, ni modos, pero también eso pasa. Entonces, pues sí, hay personas que no están bautizadas y en algunas parroquias les permiten ser padrinos. Entonces, en este nuevo lenguaje en el que ya tampoco no estamos hablando el mismo lenguaje, los evangelizados y los catequistas, pues es ahí donde pues esto implica la palabra acompañar. Ahora, también es importante tener en cuenta preparar y organizar las sesiones de catequesis. Esto, lo que decíamos hace un momento, dentro de nuestras responsabilidades es preparar y también organizar todo el material que vamos a ocupar para enriquecer mejor nuestros encuentros, ¿ok? En este caso, pues imagínate aquí al pobre catequista Jorge haciendo una presentación en PowerPoint, pues la verdad es que, pues sí, ni modos, lo tengo que preparar para que se vea más atractivo. Y a veces ahí ponerle el fondo musical, pues es todo esto forma parte de la catequesis, ¿no? Eso es ir preparando, ir organizando, ¿ok? Crear un ambiente de confianza y respeto. Creo que esto, yo diría, catequistas que van a iniciar este camino como catequistas, comiencen bien, generen un ambiente de respeto, un ambiente de confianza con sus catequizandos, con los padres de familia. No se trata de que ustedes son las catequistas de aquí mis chicharrones truenan y de que aquí se hace lo que yo digo y les trueno los dedos y se me sientan porque aquí yo mando, ¿no? No se trata de gritar, no se trata de insultar, no se trata de controlar, no se trata de ser dictadores de la fe. Se trata de que de verdad cuando los niños comparten, y esto es muy importante, cuando los niños comparten sus experiencias de la vida, nosotros también tenemos que aprender a escuchar, a generar este ambiente de respeto, que ellos mismos vayan viendo que es muy diferente estar aquí en el centro de catequesis que en su salón de clases, donde hay mucha desconfianza, hay muchísimos pleitos, a veces hay muchísimas divisiones, y que aquí en el centro de catequesis
es un ambiente donde tratamos de ayudarnos los unos a los otros. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, 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 porque ese es el problema. A veces los niños vienen con esta mentalidad de que en el salón de clases el profesor, la profesora no les da su respeto como personas, hay muchísimas burlas, hay demasiadas, se llevan pesado, no hay un ambiente de respeto y obviamente cuando llegan al centro de catequesis pues quieren replicar lo que viven allá afuera, pero cuando nosotros desde un principio fomentamos el respeto entre todos, en ayudar que el salón esté limpio. Una cosa que ayuda bastante, me voy a adelantar un poquito, cuando tengas a tus niños, puedes adquirir como catequista una escoba, un recogedor, un trapeador, una cubetita, una jerga y hacer una lista que cada semana cada niño, incluyéndote tú como catequista, te toque darle una manita de gato al saloncito después del encuentro, para que ellos mismos vayan viendo que es importante todos cuidar nuestro salón, porque es el lugar donde nos encontramos para poder fomentar nuestra espiritualidad. Y hacerlo con un ambiente de respeto. Si notas, catequista, que de repente se están empujando, que se están haciendo bromas pesadas, hablar con ellos, hacerles ver que no debe de ser así, que nosotros somos una familia, que somos cristianos y que tenemos que ayudarnos y acompañarnos y que las rivalidades se quedan allá afuera y que ya no deben de trascender y que aquí debemos de aprender a perdonarnos y a caminar juntos, ¿no? Por eso es que pues eso depende de ti. Crear el ambiente ya no depende de los niños, no depende de los jóvenes. A veces los catequistas dicen, ay, es que tengo unos niños que no me hacen caso, tengo unos jóvenes que no se comportan. No, el problema no son ellos, o sea, el problema eres tú, catequista. Si tú como catequista no tienes control de llevar un ambiente de paz, pues obviamente pues ahí viene la bronca, que en algo estás fallando tú. ¿Sale, vale? Ahora, también es importante tener en cuenta que dentro de este ambiente hay que compartir también las dudas y también todas aquellas experiencias de la vida. Por eso es que ayudan bastante que las dudas que se van teniendo se consideren como importantes y no como tontas. Los niños, dependiendo de la edad, que lo vamos a ver en otro encuentro, las edades que son importantes también para los niños, ¿no? Que no es lo mismo un niño de 8 años de edad que un niño de 6, o sea, que a veces nosotros los catequistas como que ahí se nos resbalan los pies y no nos damos cuenta de que no es lo mismo. Por lo tanto, entonces, al final tenemos que luchar nosotros como catequistas de ser un ejemplo de vida cristiana, pues demostrando los valores y obviamente las enseñanzas del Evangelio en nuestra vida diaria. O sea, esto es también importante que nos corresponde a nosotros. Si yo como catequista salgo a la calle y le estoy siendo grosero, estoy siendo una persona grosera, llego e insulto a todo mundo y me empiezo a golpear a todo mundo y me pongo a hacer desastre y medio de mi vida, pues entonces aquí el problema es que no he tenido un auténtico cambio de conversión cristiana. Entonces pues también tenemos que analizar esa parte, no que nos estemos cuidando, no nos vamos a estar cuidando de que ay, me estoy cuidando para que no me vean los niños, no, pero yo creo que hay cosas que tenemos que ya empezar a dejar y a soltar, ¿no? Ya si Dios nos ha llamado a este servicio, pues tenemos que ir ya mejorando como personas, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos? Lo que yo les comentaba hace un momento. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, en este caso, para ser catequista, decíamos hace un momento, no se necesita tener un título académico. Yo sí llegué un momento de ver en algunos centros parroquiales que cuando se hablaba, por ejemplo, de la catequesis escolarizada, que se ha generado una gran polémica y unos grandes pleitos, porque unos lo interpretan de una forma, otros lo interpretan de otra, pero había parroquias donde al llamarle catequesis escolarizada tuvieron como que en la mente que las únicas que podían ser catequistas tenían que ser personas que se dedicaran a la enseñanza académica, a la enseñanza de lo que es una institución educativa. Por eso muchas parroquias optaron por buscar profesores para ser catequistas. Y claro, los profesores como trabajadores educativos pues trataban de bajar lo aprendido dentro de la institución pública o privada a la parroquia, a la catequesis, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, En este caso no necesitamos a alguien que sea profesor. Sí hay catequistas que porque han sido llamados por Dios se dedican a la enseñanza académica, bueno, esto enriquece más, pero si hay personas que son amas de casa, son estudiantes, son personas de la tercera edad,
son personas, por ejemplo, en este caso, que de alguna manera se dedican a un oficio, tienen un negocio, no terminaron la primaria, terminaron la secundaria, son abogados, son enfermeras, se dedican, por ejemplo, a, no lo sé, a hacer quesadillas, no importa, porque para ser catequista, obviamente, lo que se necesita no es tener un título académico. Si alguien lo tiene, qué bueno; si alguien no lo tiene, tampoco no pasa nada, y qué bueno que no lo tiene. O sea, no hay bronca por eso, ¿sale, vale? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es cumplir con algunos requisitos que son importantes. ¿Cuáles son estos requisitos? Lo que decíamos con anterioridad en los requisitos, en este caso en las obligaciones, voy aquí a dirme la responsabilidad del catequista, es en la enseñanza de la doctrina de la iglesia. Entonces, para ser catequista se necesita que la persona vaya a tener una formación adecuada, lo que ya platicamos, y que, segundo, tenga precisamente disposición para poder compartir la fe. Esos son los requisitos para ser catequista. Por eso es que si en tu parroquia ya te puso tu párroco a dar catecismo, porque pues ya no le quedaba de otra, porque no hay catequistas, pues acércate con él y dile: padre, necesitamos una formación adecuada para que vayamos fortaleciendo nuestra fe con los niños. Si ya la tienes, pues sigue aprovechándola, no la dejes ir, no dejes de asistir a tu formación. Entonces, el primer requisito es una formación adecuada, de una formación cristiana, y dentro de esta formación cristiana pues obviamente están pues los cursos, talleres, que hay una infinidad de capacitación para que como catequistas vayamos siendo mejores. Y lo segundo que es importante, pues obviamente la disposición, que nosotros contemos con ese tiempo para poder compartir nuestra fe. No se trata de que estar en la iglesia es estar todo el día. Cuando hay párrocos que quieren tener a sus catequistas toda la semana en la parroquia, esos párrocos se sienten solitos. Más bien que busquen ellos una familia que pueda estar con ellos para que no se sientan solitos, porque a veces sí, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el cristianismo ni con la cuestión de la catequesis, de que la gente tenga que estar toda la semana en la iglesia, ¿no? Lo dice el libro del Sirácides: hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para poder estar tristes. Entonces hay un momento para poder estar dentro de la catequesis, y hay un tiempo para estar en la familia, con la familia, hay un tiempo para divertirse, hay un tiempo para poder jugar. Entonces esto es importante, que nosotros ese tiempo que hemos dispuesto pues lo dediquemos a la catequesis. Pero también se necesita una fe sólida, como decíamos, y un compromiso. Por eso es que el catequista en este camino tiene que empezar a demostrar que tiene una fe firme, que tiene este compromiso sincero con la iglesia y con esta misión de evangelizar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la catequesis? Pues lo que hacemos es evangelizar. No es otra cosa, no es que nosotros utilizamos muchos métodos para evangelizar. A veces podemos utilizar canciones, cantos de meditación, cantos alegres, dinámicas para que los niños brinquen, salten. Son métodos para poder evangelizar. A veces utilizamos que los niños memoricen las oraciones para que las podamos ocupar en otros momentos, si se nos olvida el libro del catecismo o el folleto de oraciones, pero son métodos para poder evangelizar. Hacer el Santo Rosario Misionero, por ejemplo, en este caso, son muchos ejemplos que podemos poner para darnos cuenta que como catequistas nuestra misión es evangelizar, ¿sale, vale? ¿Para qué? Para que los niños y los jóvenes puedan vivir de acuerdo a los valores cristianos, ¿ok? Por eso es que cuando no se da, si yo como catequista no tengo una formación en la fe cristiana, pues a lo mejor entretengo a los niños por un momento y les puedo hablar de mi vida, pero eso no funciona y eso nunca va a funcionar, ¿sale, vale? Y esto obviamente nos permite poder conocer mejor a Cristo. Y lo que decíamos, aquí tenemos que es el conocimiento de la doctrina de la enseñanza de la iglesia, ¿sale, vale? Por eso cada catequista es importante que tenga un buen conocimiento de la enseñanza de la iglesia, así como de las Sagradas Escrituras. Por ello es recomendable que participe de unos cursos de formación que pueden ser estudios bíblicos, que esto enriquece más la comprensión de la fe. Si como catequista apenas vas a iniciar, pero no has llevado un curso de Biblia, sí es alerta roja, de verdad, en serio, si tú no has llevado de verdad un curso de Biblia,
si realmente no hay nada, o sea, realmente nunca, no sabes nada de la Biblia, si esto ya es precisamente alerta roja, ¿sale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este caso hay que tener en cuenta que de alguna manera, pues cuando nosotros hablamos de Dios, ¿cómo le vamos a hablar a Dios si no sabemos nada? Por ejemplo, vamos a hablar de la fe de Abraham y no sabemos quién es Abraham. Sí, o sea, ese es el problema, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a poder nosotros hablar del pecado si nosotros no hemos llevado un tema que nos hable sobre el pecado? Pues obviamente por eso no vamos a saber cómo explicarle a los niños sobre el pecado. O por ejemplo, en este caso, ¿cómo les podemos hablar acerca de, por ejemplo, ¿no? En este caso de la parucía o en este caso del nacimiento de Jesús, o sea, de la encarnación, si nosotros no sabemos ni qué es eso? Entonces, por eso es que si vas a iniciar como catequista, hoy por internet puedes pagar cursos bíblicos. Hoy existen varios sacerdotes muy buenos que nos ofrecen sus cursos bíblicos y es la mejor inversión que puedes hacer. Si puedes tomar un curso con el padre Luis Toro, por ejemplo con el padre Byron, que es un sacerdote millennial, con el padre Javier Olivera, creo que se llama así el padre Javier Olivera, Ragazzi, creo que no me puedo equivocar ahorita, pero disculpa si me equivoco, o no sé, cualquier otro sacerdote o cualquier otro centro católico que te ofrezca esta capacitación o esta formación en el aspecto bíblico, o en tu propia parroquia. De hecho, nosotros en la parroquia pues vamos a implementar un curso bíblico a distancia por si hay catequistas que quisieran formarse en la cuestión bíblica, pues también va a estar a disposición más adelante. ¿Para qué? Para que en este caso pues también te vayas formando, porque también suele pasar que como catequistas no sabemos nada de la Biblia, entonces ahí está el asunto serio, ¿no? Por eso muchos catequistas andan trayendo Biblias protestantes, ¿no? Tenemos que tener capacidad de comunicación. El catequista debe de ser capaz de poder comunicar de manera efectiva y clara todos los contenidos de la fe, ¿no? Entonces, por eso debe de practicar la paciencia, debe de ser un poquito comprensivo y sobre todo lo más importante, estar dispuesto a escuchar y responder las preguntas que el catequizando tiene. Por eso es que tenemos que respetar el proceso, ¿no? Y obviamente una formación continua. Por eso los catequistas, si ya iniciaste como catequista, pues tienes que tener una formación continua, es decir, la formación nunca termina. Una vez que ya iniciaste este proceso, bueno, pues en tu parroquia puede haber formación cada semana, cada 15 días, cada mes, los retiros que hay. En la diócesis, por ejemplo, si se hacen talleres, si se hacen encuentros, por eso es que es muy importante que no faltes a retiros, a encuentros, a talleres, porque todo esto nos permite como catequistas actualizarnos para que nosotros podamos continuar con nuestra misión. La oración y el discernimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque como te estás iniciando como catequista, es importante platicar con Dios para que realmente puedas tener muy claro que quieres compartir tu fe a través de la catequesis infantil. Y estar en contacto, en comunicación con tu parroquia, es decir, formar comunidad. Sabemos que a veces, creo que en este punto es un poquito complicado porque hay personas que a lo mejor están dispuestos a querer formar una comunidad y estar en la parroquia porque quieren ser catequistas o compartir la fe a través de la catequesis, pero a veces los catequistas que estamos generamos un ambiente de pesado, que ya no queremos dejar entrar a nadie, ¿verdad? Ya como es, ya nos conocemos, no, nadie más entra y cerramos nuestro círculo. Y a veces hay mucha gente que por eso no se anima a ser catequista. Y yo convoco, yo más bien invito a estos catequistas de la vieja guardia que llevan años y que no quieren que existan nuevos catequistas, se enojan, les ponen el pie, pues son conflictivos, les generan problemas, y más si son jóvenes, les empiezan a tirar bastante duro a los jóvenes para amedrentarlos, intimidarlos y que los jóvenes se desanimen y ya no vayan y digan las catequistas de la vieja guardia, ya ven cómo no tenían fe, ya ven cómo no. Entonces, ya ven cómo no quieren seguir a Dios. Sí entiendo que para eso se necesita que en la parroquia estén dispuestos a admitir a nuevos integrantes. Entonces, si vas a iniciarte como catequista, por eso es muy importante el punto anterior, porque si hay catequistas de la vieja guardia que piensan que les ha costado mucho trabajo
haber obtenido ese lugar en la parroquia y ahora va a venir alguien a quitárselos porque eso lo creen ellos, que tú les quitas el lugar, te vas a meter en unas broncas y la verdad es que va a ser difícil, pero obviamente no lo digo por espantarte, porque pues no se trata de espantarte, pero sí de decirte la verdad. Por eso es que la oración te va a ayudar bastante para que Dios vaya poniendo los medios necesarios para que se vayan superando esos obstáculos que se van teniendo en el inicio como catequista. Y por supuesto, como decíamos hace un momento, la formación, participar en la formación es necesario siempre, ¿sale? ¿Vale? Eso va a ser siempre fundamental para ser un buen catequista. Siempre participa de tu formación. Y una vez que hayas entendido todos estos puntos, que ya vas a comenzar tu labor como catequista, pues obviamente si ya has completado tu formación, que es lo bonito, lo importante, que hay muchas formas de poder tener nuestra formación, bueno, pues ya empezarás tú a recorrer este camino de empezar a compartir tu fe. Y bueno, de alguna manera, ciertamente surgirán algunos desafíos que son parte del crecimiento de la maduración, pero bueno, siempre tenemos que conservar esta actitud de servicio, de humildad y de amor, es decir, estar dispuestos como catequistas a hacer el bien, pero sobre todo lo más importante, a reconocer que necesitamos seguir aprendiendo, pero que también ya hemos aprendido muchísimas cosas. La humildad tiene que ver con el aspecto de reconocer nuestras cualidades, nuestras fortalezas, pero también abrazar con mucho amor nuestras debilidades y aquello que nos hace falta todavía, que nos hace falta avanzar, que nos hace falta ser mejores como personas y como catequistas. Por eso es que pues todo esto pues es importante. Por eso yo quisiera que al final tengamos en cuenta esto, catequistas que se están iniciando. Cuando tú das tus encuentros, lo bonito de todo esto es que tú vas a crecer en la fe. ¿Por qué? Porque el catequista también va a crecer en su propia fe a través de los encuentros, a través de la enseñanza que va compartiendo con los niños, con los jóvenes, con los papás. Por eso es que tú te vas a dar cuenta que ya no vas a ser la misma persona cuando iniciaste por primera vez como catequista. Si Dios te permite ser catequista muchos años, te vas a dar cuenta que gracias a que Dios en tu camino te puso niños, te puso parvulitos, puso jóvenes, puso padres de familia, todas esas actividades pastorales que se realizan en la parroquia, donde tú te involucras, donde participas, donde compartes los temas, donde vas actualizándote cada día, te vas a dar cuenta que vas aportando más para la gente que no conoce a Jesús. Por eso, de alguna manera, vale la pena que hayas elegido este recorrido, este camino, que hayas escuchado el llamado de Dios, que tocó la puerta de tu corazón para decirte: quiero que por favor pongas tus habilidades, tus conocimientos, tu vida, tu tiempo en compartir la fe a través de la catequesis infantil. Y por eso es que pues prácticamente, como dicen por ahí, pues seas bienvenido, bienvenida como catequista. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, obviamente pues tener en cuenta que prácticamente pues que Dios te siga concediendo esa sabiduría y esa fortaleza que se necesita para continuar en este camino de la fe, ¿sale? ¿Vale? Así que bueno, pues de alguna manera, sí, ya lo sé, ya me tocaron las mañanitas, ya me están diciendo que ya se acabó. Sí, efectivamente se ha acabado nuestro encuentro del día de hoy, nos hemos extendido más de lo que teníamos programado, pero pues de alguna manera era necesario compartir con ustedes este tema para quienes se inician como catequistas, sobre todo por ejemplo para nuestros catequistas de nuestra parroquia, que bueno, pues hemos comenzado con esta serie de videos que compartiremos para nuestra formación, para aquellas catequistas que pues no tengan la excusa para decir: yo no me puedo formar porque estoy trabajando, porque en ese momento no puedo, estoy ocupado, estoy ocupada. Pues hoy tenemos esta plataforma y pues ahí tenemos nuestro canal de YouTube, Comunicación Católica, ahí para que se suscriban. Y bueno, pues también para nuestro canal de Telegram, que prácticamente pues para nuestros suscriptores de canal de Telegram, Formación de Catequistas, pues muchas gracias por estarnos acompañando y pues nos vemos en el próximo tema.
Recuerda, esto es Catequesis a Distancia. Soy el catequista Jorge y que Dios los bendiga, catequistas, y estamos en contacto.